Dios, en su gran misterio secreto que tenía antes de que el mundo comenzara, tiene en eso un propósito triple. Y ahora, de lo que queremos hablar en esta mañana es cuál es ese propósito triple. ¿Ven? Ahora, yo creo con la ayuda de Dios, quien está presente, que Él nos lo mostrará. Ahora, si Él tenía este propósito triple, nosotros queremos averiguar lo que es este propósito triple. Lo primero fue en que Dios quería revelarse al pueblo. Él no podía hacerlo como el gran Jehová, Dios, quien abarcaba todo espacio, tiempo y eternidad. Él no podía. Él es demasiado grande para que fuera revelado a la gente, porque sería demasiado misterioso. ¿Cómo podría ese gran ser que nunca tuvo comienzo, que después de usted ir más allá del ciclo de cientos de billones y trillones de años luz por el espacio, y allá afuera, a lo infinito, a la eternidad, y una gran criatura que fue todo eso, y aún lo es? Pero lo que él quería hacer, él amaba el ser padre, porque él era padre. Y la única manera como él pudo expresarlo era viniendo a ser un hijo del hombre. Por eso es que Jesús continuamente decía el Hijo del Hombre. ¿Ven? Ellos no sabían de lo que estaba hablando, muchos de ellos. Pero ahora lo entienden ustedes. ¿Ven? Él quería expresarse a sí mismo. Ese fue uno de sus tres grandes propósitos. Era expresarse a sí mismo. Identificarse a sí mismo con seres humanos para revelarse a sí mismo en Cristo. Segundo, para tener preeminencia en su cuerpo de creyentes. Esa es su novia, para que él pudiera vivir en las personas. Ahora, él pudo hacerlo en Adán y Eva, pero el pecado los separó. Por tanto, ahora tenía que haber alguna manera de volver a recuperar eso. Vaya. Esto es rico para mí, el solo pensarlo, ¿ven? ¿Entienden cuál era el propósito de Dios? ¿Por qué sencillamente no mantuvo a Adán y a Eva en su estado original? Entonces no hubiese podido expresar su plenitud, su atributo completo. Pues él pudo haber sido un padre allá, es cierto, pero él también es un salvador. Usted dice, ¿cómo sabe usted que lo era? Él lo es porque yo he tenido la experiencia. ¿Ven? ¿Ven? Él es salvador. Él tenía que expresarlo. ¿Y cómo podía hacerlo solo por medio de Cristo? ¿Cómo podía ser hijo? Solo por medio de Cristo. ¿Cómo podía ser sanador? Solo por medio de Cristo. ¿Ven? Todas las cosas terminan en esa única persona, Jesucristo. Oh, vaya. Cuando pienso en eso, yo solo veo las denominaciones pasar de la escena y todo lo demás desaparece. Cuando veo al gran propósito de Dios revelándose, teniendo primeramente que revelarse a sí mismo en Cristo, la plenitud de la deidad corporal. Y después, para traer esa plenitud de la deidad corporal a una gente donde él pudiera tener la preeminencia, el mando, el liderazgo. Otra más, una noche, si no consiguieron la cinta, yo prediqué una noche sobre un prisionero de Jesucristo, Pablo, un prisionero. ¿Ven? Cuando Dios logra que usted sea su prisionero, entonces usted solo puede hacer lo que el Espíritu le dice que haga. Pablo, con todo su gran intelecto, enseñó, él fue instruido por Gamaliel para ser un gran sacerdote o rabino algún día. Y él tenía grandes ambiciones. Intelectualmente él era un gran hombre, una gran autoridad, un gran hombre en la nación. Pero él tuvo que sacrificar todo eso, ¿ven? Para llegar a ser parte de la palabra, para expresar a Jesucristo. Él sabía lo que era decir. Él tuvo la noción de ir a un lugar donde algunos hermanos le habían llamado, pero a él le fue prohibido por el Espíritu hacer su propia voluntad. Oh, sí, si la gente, a un medio espiritual, pudiera captar eso. ¿Ven? A él le era prohibido hacer su propia voluntad. Él solo podía, el Espíritu me lo prohibió. ¿Ven? Él era un prisionero de Cristo. Entonces un día esta divina,
la cual él sabía. Pablo sabía que tenía la potestad de expulsar a ese diablo, pero él solo podía hacerlo siempre y cuando fuese la voluntad de Dios. Día tras día ya lo seguía, clamando tras él, pero un día el Espíritu le dio el permiso. Entonces él la reprendió, el Espíritu que estaba en ella. ¿Ven? Él sabía lo que era ser prisionero. Moisés, su intelecto, tuvo que perderlo para así poder encontrar a Cristo, para ser prisionero. Luego, cuando Dios le había sacado el mundo a golpes y todo lo de hombre poderoso que tenía, cuando se paró en la presencia de esa columna de fuego aquel día, se quedó mudo. Él ni siquiera ni pudo hablar, dijo él. Dios entonces tuvo un prisionero. ¿Ven? Usted no lo intente con su propia búsqueda. Luego Dios tuvo que investir a este hombre o dotarle con poder, suficiente para que él pudiera allá. Le dijo, Señor, le dije a Faraón lo que dijiste y él no lo quiso hacer. Le dijo, entonces toma esta, tu vara. Dios hablando. Esa es la palabra de Dios. Ve allá y apúntala hacia el este y llama a las moscas. Y moscas vinieron a creación, porque él tenía un prisionero que Faraón no podía sobornar con nada. Nadie más podía desviarlo a ningún lado. Él era un prisionero por completo en las cadenas de la palabra de Dios, atado solamente por así, dice el Señor. Oh, si Dios pudiera conseguir prisioneros así. Ahora, allí es cuando él puede expresar la preeminencia. ¿Ven ustedes? Él tiene al hombre o la persona para que así él solo conozca a Cristo. ¿Entienden ustedes lo que quiero decir? Muy bien. Eso es lo segundo. Primero, para expresarse a sí mismo plenamente, Dios en Cristo. Segundo, para tener la preeminencia por esto en su iglesia, la cual es su cuerpo, la novia, hasta que él pueda tener la preeminencia para expresarse a sí mismo a través de ellos. Bien. Y tercero, para restaurar el reino a su posición de vida, que cayó a raíz del pecado del primer Adán. De nuevo a cuando él caminaba en el fresco de la tarde con su gente, hablaba con ellos, tenía compañerismo con ellos. Y ahora el pecado y la muerte los habían separado a ellos de su presencia y de toda su expresión. ¿Lo leen ustedes? Antes de la fundación del mundo, para expresar todos sus atributos, lo que él era. Por consiguiente, si algún trinitario aquí se diera solo un minuto, usted podría ver que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres dioses, son tres atributos del mismo Dios. ¿Ven? Es su expresión, Padre. Él lo era y quiso ser Padre. Él fue Padre. Él fue Hijo. Y Él es el Espíritu Santo. Y el Padre y el Espíritu Santo son el mismo Espíritu. ¿No lo ven? ¿Me entienden? No son tres dioses. El diablo les ha dicho esas cosas para convertirlos en idólatras, ¿ven? Es un solo Dios, expresado en tres atributos. Para ser Padre, para ser Salvador, para ser Hijo, para ser sanado, ¿ven? Son sus expresiones. Quiero pausar aquí por un momento para que aún la gente escuchando la cinta capte la idea, para que puedan ver. Me tomaría varias vueltas de ese reloj en cada uno de esos temas, pero espero que lo esté haciendo lo suficientemente claro para que ustedes puedan ver a lo que quiero llegar. ¿Ven? Dios expresado en Jesucristo, que era igualmente Padre, Hijo y Espíritu Santo, la plenitud de la deidad corporal. Ahora, la plenitud total de la deidad corporal mora en su iglesia, las preeminencias. Todo lo que Dios era, Él lo derramó en Cristo, y todo lo que era Cristo se derramó en la iglesia, los creyentes, no en denominación. Llegaremos a eso en unos minutos y lo sacará de sus mentes para siempre. ¿Ven? Les mostraré lo que causa eso con la ayuda de Dios, si Él nos lo permite. ¿Cuál es su propósito ahora? De expresarse como hijo. ¿Ven? Y ahora, que en Él habite la plenitud de la deidad corporal. Tengo aquí a Colosenses ante mí. ¿Ven? Lo cual, por toda la Escritura, ese era el propósito de Dios. Entonces, a través de esta vida de su Hijo, su cruz, la sangre dice aquí de su cruz, para que Él pudiera reconciliar a sí mismo un cuerpo, una novia, la cual es Eva, la segunda Eva. Y Dios lo dio en tipo como lo hizo en Moisés y todos ellos, igual como lo hizo en Adán y Eva, dando un tipo, que eran Cristo y la novia. Él es el segundo Adán, la iglesia es la segunda Eva. Y mientras que la segunda Eva haga compromisos en contra de la palabra, ¿no está haciendo ella lo mismo que la primera Eva? Tratando de decir, pues, eso era para otra edad. Y llegaremos a eso en unos minutos, si es que Él dijo que era para otra edad. ¿Cómo puede ser para otra edad cuando Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos?
Pero Dios así lo ha diseñado y escondido de los ojos de los prudentes y sabios. Y lo reveló a bebés predestinados, que estaban predestinados para recibirlo. Esa es la razón. Miren por la edad. Cuando esa luz llegó a algunos, ellos la rechazaban y la desechaban, y los grandes intelectuales y aquellos tremendos sacerdotes estaban parados allí. Había rabinos, desde grandes maestros y autoridades diferentes como Nicodemos y esos. El hombre era eruditamente pulido y él ni siquiera pudo entender eso. Y hubo esos grandes sacerdotes que se pararon allá y rabinos que habían sido instruidos en esa prueba, ya la conocían intelectualmente. Y él dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y sus obras haréis. Piénsenlo, hombres santos. Uno no les podría acusar de nada en cuanto a sus vidas, o la vida de sus padres, o la vida de sus abuelos, o la de sus tatarabuelos. Si tal fuera el caso, morirían en vergüenza, morían apedreados. Pero aquí estaba Jesús llamando a aquel grupo un montón de diablos. Personas religiosas. Ahora, la gran revelación hoy. Ahora, para restaurar nuevamente su parentesco, para traer nuevamente, pues él tenía que permitir que ellos se extravieran, ustedes lo entienden, él tenía que permitir que pecaran, permitirles el libre albedrío, no podía obligarlos a que pecaran y permanecer siendo Dios, y después castigarlos por algo que los obligó a que hicieran. Pero cuando él entró en este arreglo con el hombre, entonces le permitió al hombre actuar según el libre albedrío, ¿ven? Igual como él lo tiene a usted hoy. ¿Ven? Usted se comporta de la manera que quiera, usted tiene libre albedrío. Por lo tanto, si él puso al primero de esa manera, él tiene que poner al segundo también así, y él tiene que ponerlos a todos de esa manera o para comenzar el acto equivocadamente. ¿Ven? Así pues, toda persona está sobre ese mismo fundamento. Ahora, nótenlo, trayendo eso otra vez. Y al permitir que ese hombre hiciera eso y sabiendo que él lo haría, sabía que él lo haría, pero ¿qué se logró con eso? Desplegó su atributo como Salvador. Y todo el propósito entonces queda en Jesucristo, para que llegara Dios mismo para llevar el castigo de su propia ley, muerte, muriendo para redimir a la esposa que estaba perdida por rechazarlo a él. Cuando Eva se alejó de la palabra, ella se alejó de su compañero. Cuando la iglesia se aleja de la palabra, una denominación, ella rechaza y comete fornicaciones con el mundo de la sabiduría del hombre, rechazando la autoridad de la palabra de Dios. ¿Suena claro eso? La Biblia dijo, cometiendo fornicación espiritual. Cualquier palabra en la Biblia que es rechazada, o si les da cualquier interpretación personal, eso es absolutamente rechazar y cometer adulterio en contra del Dios que es su esposo. Una adúltera nunca entra en el reino de los cielos, eso lo sabemos. Ahora, eso fue lo que hizo Eva en un principio. Ahora noten de nuevo. Entonces, ¿cuál es su propósito triple? Manifestarse a sí mismo en Jesucristo, para entrar en el cuerpo por medio de Jesucristo, para tener las preeminencias. ¿Para qué? Restaurar de nuevo el Edén. Traer nuevamente aquello que se había perdido. Eso era lo único fuera de orden. Todas las demás cosas suyas estaban en orden. Pero él tenía que permitir poner al hombre con libre albedrío moral para que cayera, para que así él pudiera ser Salvador, para desplegar lo que existe en él, ¿ven? Su atributo de Salvador. Algo se tenía que perder, y eso precisamente que el hombre cayó y se extravió, él llegó a ser el Salvador, tomando sobre sí su propia ley. Y él no podía hacer eso como el gran Jehová, que abarcaba todo espacio y tiempo. Vean, él no podía hacerlo, y él tuvo que llegar a ser un hombre, y él formó parentesco con el hombre que estaba perdido. Amén. Y se hizo un hombre, Dios, hecho carne. Aleluya. Piensan que estoy emocionado, pero no lo estoy. Es algo por dentro. Dios vino de ser Dios a convertirse en mí, para cargar sobre sí mi pecado, para poder convertirme a mí en Él. Amén. De nuevo a su gran propósito de hijos e hijas de Dios, pues Él es el Padre eterno. Ese atributo estaba en Él, ¿ven? Así que eso tenía que ser desplegado. Ahora, ¿ven todo el plan triple? ¿Ven? Para expresarse a sí mismo, quiere llegar a ser... Ahora, el mundo está perdido. Ahora, tiene que expresarse a sí mismo en un hombre, para llegar a ser Salvador por medio de la reconciliación de la sangre de su cruz. Ahora, él tenía que llegar a hacer eso.
para morir, para de esa manera salvar y traerse el mismo de nuevo a la iglesia, para tener la preeminencia en su iglesia. Ahora recuerden, no puede y no lo será y nunca ha sido una denominación. Él tiene que tener la preeminencia y Él es la palabra. Amén. ¿Cómo se puede inyectar allí algún credo? Convierte a la iglesia en una ramera. El aceptar palabras de cualquier hombre o cualquier credo, cualquier denominación, sería rápidamente marcada en Apocalipsis 17 como madre ramera y rameras. La Iglesia Católica Romana siendo la madre ramera y las protestantes siendo las rameras. Está exactamente tan claro como cualquier persona podría leerlo. Hemos venido a través de las edades de la iglesia y ustedes pueden ver eso en esas cintas, si lo desean. Exactamente. Entonces cualquier cosa que se une con un credo ajeno a la Biblia es una ramera delante de Dios. Y ha hecho lo mismo que Eva, se aparta de la palabra, lo cual es Cristo. Oh, vaya. Muy bien. Ahora, vemos su misterio. Él tenía escondido en la mente desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿les gustaría leer un poco de esto? Sencillamente leámoslo. ¿Tendrán el tiempo suficiente? Lo leeremos. Ahora vamos todos solo para una lectura, de todas maneras, al libro de los Efesios. Y comencemos en el primer capítulo de los Efesios. A leer. Y ahora, esta lección de escuela dominical avanza en esta manifestación triple de Cristo. Leamos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahora observen, no está dirigido al mundo, sino a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Cómo entra uno a Cristo Jesús? ¿Por unirse a la iglesia? Por un nacimiento, por un espíritu. Primera de Corintios 12. Todos somos bautizados en un cuerpo. ¿Ven? Muy bien. A esos es que Él les está hablando. Eso no está dirigido al mundo de afuera. No podemos hablarle al pecador sobre esto porque Él no sabe nada al respecto. Pablo no dirigió esto a pecadores. Él dijo, esto es para ese grupo allí que está en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Lugares celestiales. ¿Cómo desear tener tiempo? Lo tengo marcado aquí en mi Biblia, lo de lugares celestiales, lo que son lugares celestiales. Lugares celestiales, solo por un momento, es la posición del creyente en Cristo. ¿Ven? Donde el creyente está en Cristo, en lugares celestiales. Según nos escogió, escuchen con atención, nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió Él? Antes de la fundación del mundo, cuando lo de su gran misterio oculto, su gran secreto. Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en ¿qué? Amor. ¿Habiéndonos qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Predestinado. Allí está el misterio. Él, antes que Cristo o que otra cosa estuviera sobre la tierra, ¿ve usted su gran misterio? Él escogió la novia, sabiendo que Eva caería por descreer la palabra, sabiendo que ella caería, pero Él escogería una novia que no caería, que se aferraría a esa palabra sin importar lo que el resto del mundo tuviera que decir al respecto. Ellos se aferrarían a esa palabra. Ellos están predestinados a pararse allí. La adopción de hijos por medio de Jesucristo predestinó a la iglesia para esa gran y gloriosa posición. ¿Ahora ven ustedes su secreto? ¿Para qué? Para restaurar a la Eva caída, siendo ella un tipo previo de la iglesia. Y ahora noten, como Dios abrió el costado de Adán y sacó a Eva de su propia carne y sangre y dividió su espíritu entre masculino y femenino, a femenino, y lo puso en Eva, tomó la costilla de su costado y de ella creó a Eva.
Así Dios hizo lo mismo, tomando del costado de Cristo la sangre y el agua, y Cristo es la palabra, y tomó la palabra y formó su iglesia, a Eva, ¿ven? De nuevo para sí, redimidos por la sangre que salió de su cuerpo. ¿Ahora lo ven? El gran misterio de Dios siendo desarrollado, que había sido escondido desde la fundación del mundo, pero desde allá ya lo tenía determinado. Ahora miren, encontramos eso, que él hizo eso. Y aquí en Efesios y en muchas otras citas les dará lo suficiente para... Ahora, viniendo a través de las edades, Él ha estado lentamente desarrollando este misterio. ¿Pueden ver ahora? Ahora, ¿cómo hizo Él? ¿Qué sucedió ahora con la figura? Él abrió el costado de Adán, y tomó parte de su carne, lo cual era Adán, para hacer a Eva. La novia tiene que ser la palabra, porque Él es la palabra. Ella no puede basarse sobre credos, ella no puede basarse en denominación, ella no puede estar en base a un buen comportamiento, ella tiene que permanecer solamente sobre la palabra porque forma parte de ella. Ella fue tomada de Cristo. ¿Ven? Y para estar seguro de que todo el rapto ahora, Lutero fue una parte, Wesley fue una parte, los profetas fueron una parte. Si ellos no son parte, en la revelación tan sencilla de que ellos componen el cuerpo, los pies, los dedos del pie, brazos y todo eso, hasta la cabeza, a la cual llegaremos en unos minutos, ¿lo ven? Eso compone la plenitud del rapto. Es el cuerpo de la palabra, que es Cristo. Amén. Fuera de eso, usted está perdido. No me interesa lo bueno que usted sea, o la relación que tenga, o cuál sea su compañerismo, cuál sea su organización. Usted está perdido, a no ser de que esa palabra esté en usted. Si vosotros habitáis en mí, la palabra, si mi palabra habita en vosotros, entonces pedid lo que queráis. Por cuanto usted y la palabra son lo mismo, Él tiene la preeminencia, Él tiene el mando. Usted es un prisionero de Él. El mundo está muerto. Usted ya no tiene. Usted ve a las demás personas viviendo a su manera, sin embargo, usted no hace eso. Usted es un prisionero, usted está unido en yugo con Él. Mi yugo es fácil. Unido en yugo con Cristo, con su palabra. Solo hago aquello lo cual le agrada al Padre. Y si no podéis creer que yo soy, entonces creed la palabra. Es tan perfecto. Noten. Ahora noten, a través de las edades, Él gradualmente ha venido dando a conocer esto, lentamente desarrollando el misterio por medio de los profetas y por medio de tipos. Ahora podemos ir a eso y expresándose a sí mismo. Él se expresó en Moisés. Miren a Moisés, nacido en tiempo de persecución de los niños. Él nació para ser un libertador. Fue escondido entre los juncos, igual como Jesús fue llevado a Egipto. Él subió al monte y regresó con los mandamientos. Jesús subió al monte, su primer sermón, el sermón del monte, regresó con los mandamientos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarle ya adulteró. Fue dador de ley, sacerdote, rey, guía. Exactamente eso. Se expresó en José, nacido entre denominación, sus hermanos. Ellos le odiaron sin causa porque él era espiritual. Veía visiones, Dios estaba con él. Podía interpretar sueños y sus hermanos le odiaron. Y fue vendido por sus hermanos por casi 30 piezas de plata. Exactamente como él fue vendido por Judas Iscariote, uno de sus hermanos, por 30 piezas de plata. Él fue lanzado en una cisterna y dado por muerto. Correcto. Al padre y a los demás le dijeron que había muerto. Como fue lanzado en esta cisterna y sacado y llegó a la diestra de Faraón, en el calabozo, cuánto sufrió allí. Y hubo dos salvos, el copero y el panadero. Uno se perdió y el otro fue salvo, más bien. Y el copero, uno fue condenado y el otro fue salvo. Igual como en la cruz, cuando él estaba en su prisión, clavado a la cruz por nuestros pecados. Llegó a ser prisionero. Un ladrón se perdió y el otro fue salvo. ¿Ven? Exactamente igual. Después él llegó hasta la diestra de Faraón, el rey con el cual había soñado, habiendo tenido la visión que él se sentaría a los pies del rey. Y toda autoridad en Egipto le fue dada a él. Su visión tenía que llegar a cumplimiento. Quizás meditó en ella muchas veces mientras estaba en esa prisión allá abajo, su barba creciendo y todo eso. Pero él la examinó. Algún día su visión tendría que cumplirse.
Aunque tarda, eso tiene que acontecer, como lo dije anoche, la noche anterior, el miércoles en la noche aquí en el servicio. Eso tiene que suceder. Cuando Dios lo ha dicho, tiene que acontecer. Es un profeta vindicado y eso tiene que acontecer. Porque es la palabra de Dios. La palabra únicamente viene al profeta. La palabra profeta significa un revelador de la divina palabra escrita. Igual como uno que anuncia, ¿ven? O un vidente. Noten. Y de cómo el vidente, el cual usted sabe está anunciado, él es divinamente vindicado al haber visto algo y eso acontece. Si hubiera alguno que se cree profeta y os dice que cierta cosa sucederá, si eso no sucede, entonces no le oigáis. Pero si llega a suceder, entonces yo estoy con él y es mejor que le temáis porque yo estoy con él. ¿Ven? Exactamente, allí está la vindicación y usted se da cuenta si es la verdad o no. Dios está respondiendo por medio de su palabra a su pueblo, por medio de personas. ¿Ven? Vean, Dios únicamente habla a través del hombre. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La vid no da el fruto, los pámpanos hablan, dan el fruto de la vid. Noten, siempre ha sido de esa manera. Entonces encontramos a José, que nadie podía tocar o venir a Faraón sin primero ver a José. Ningún hombre puede venir al Padre sino por el Hijo. Y cuando José dejaba el trono, sonaban las trompetas. Toda rodilla doblada. Viene José. Gloria. Y algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará cuando él deje el trono de su Padre. ¿Ven? Para venir. Toda persona será testigo que él es el Hijo de Dios. A usted será demasiado tarde entonces. Hágalo ahora. Entonces, vemos que a través de los tipos pudiéramos aún tomar a David, como mencioné hace un rato, dejando su trono rechazado por su propia gente, subiendo el mismo monte, el monte de los olivos, mientras iba a su prisión. Él iba a su prisión porque había sido rechazado por sus hermanos y por su propia gente. Él subió allá, llorando. Ese era el Espíritu de Cristo en él, que sería rechazado mientras miraba sobre Jerusalén y lloraba y dijo, Jerusalén, ¿cuántas veces quise? Un rey rechazado. 800 años más tarde, el hijo de David se paró en Jerusalén, allá sobre Jerusalén, rechazado. Y lloró por Jerusalén y dijo, ahora ha llegado tu hora. ¿Correcto? ¿Ven? Todas esas cosas fueron tipos de él. Solo en tipo. Sin embargo, el misterio estaba oculto. Esos hombres no sabían lo que hacían. Ellos solo sabían que eran guiados por el Espíritu a hacer algo. Ahora, lo retenía para los postreros días, para la gran revelación, pero expresándolo. Se expresaba en Moisés y David y José y Elías y todos aquellos a través del tiempo. Pudiéramos tomar a cada uno de esos profetas y sacar a relucir sus vidas y mostrar que expresaron a Jesucristo perfectamente, exactamente, aunque nunca plenamente delatando su secreto, esperando para darlo a conocer en los postreros días como él prometió, esperando que fuera plenamente comprendido, ¿ven? Antes de que él lo pudiera expresar. Si él lo contaba en su totalidad, pues la Biblia está escrita en misterios. A Jesús Jesús le agradeció al Padre por eso, ¿ven? Porque fue escrita en misterios. Ahora la venida del Señor está en misterio. Nosotros no sabemos cuándo viene Él o cómo viene, pero sabemos que viene, ¿ven? Y así también todos los misterios de Dios esperaban por este día postrero. Después que ya había sido completado, entonces Él revela y muestra lo que ha hecho. Oh, vaya. Nunca dio su misterio plenamente. Es igual a esto, comparando los 7 sellos. Ahora, cuando Dios usó a Martín Lutero para la salida de esa primera iglesia o de esa edad de la iglesia, cuando usó a John Wesley, y gradualmente los sacó y estaba revelando en ellos esa edad de la iglesia. Cuando se regresa ahora por la Biblia nos damos cuenta, pero en los postreros días es la razón que eso fue algo tan tremendo, por lo cual él habló aquí, mostró esos 7 truenos y Luke y Life, la revista Life publicó esa nube en círculo y luz allí que no pudieron entender y aún no lo saben. Sin embargo, dijo aquí, ve allí y espera que estos misterios sean revelados. Y aquí, meses antes de que aconteciera, y luego ocurrió de la manera exacta en la que él dijo que sería. ¿Lo notaron en esa fotografía? ¿En ese ángel a la derecha cuando se estaba materializando, descendiendo, con sus alas hacia atrás y su rostro de lado? Allí mismo está en la fotografía. Así exactamente. Meses antes de que sucediera fue dicho aquí, que él unirá al cuerpo de creyentes para revelar, para tomar esos cabos sueltos. Luego llegó Lutero, él solo predicó justificación, simplemente golpeó fuerte en esa edad. Él no sabía lo que era esa edad. Vino Wesley y él golpeó a través de su edad. ¿Ven? Y muchos se desprendieron de allí surgiendo las otras iglesias. Luego llegó Pentecostés golpeando fuertemente. Y ellos se organizaron y regresaron nuevamente a la muerte, como veremos en unos minutos. Regresando de nuevo a la muerte. Y después viene la revelación del misterio.
para revelar de qué se trata todo, de qué se ha tratado todo. Por lo cual estas pequeñas doctrinas como Lutero produciendo el catecismo y estas cosas, y Wesley trayendo esto y lo otro y otras cosas, luego Pentecostés trajo organización de igual manera, bautismo en Padre, Hijo y Espíritu Santo y todo eso, no conociendo otra cosa, porque luego regresar en los días posteriores y tomar todos estos misterios y claramente explicarlo, revelarlo. ¿Por qué? Es todo en los días postreros, cuando este gran misterio que Dios tenía en su corazón esté siendo revelado. ¿Lo captan? Si fallan, regresen de nuevo a esta cinta. No sé cuánto tiempo más estaré con ustedes. Recuerden, esta es la verdad de la así dice el Señor. Es la verdad, es la Escritura. Es como los 7 misterios de los últimos 7 sellos. Los misterios de ellos. Los sellos ya habían sido rotos, cada edad se había cumplido. Pero en eso ellos dejaron muchas cosas dispersas. Y Dios, no queriendo que estas cosas estuvieran dispersas, Él regresa y recoge esas cosas, esas doctrinas que ellos comenzaron, y las expuso y reveló la cosa completamente. Lo mismo que Él está haciendo ahora en revelar el misterio de Cristo, de cómo Él era el propósito triple de Dios para la iglesia. Oh, vaya. Dándolo a conocer a Él, revelando. Revelar, dice el Webster, es dar a conocer. Dar a conocer, y en particular dice el Webster, en una verdad divina, que es el significado de revelación. La revelación es la manera de Cristo darse a conocer a su iglesia. Ahora decimos, pues hermano Branham, usted está diciendo esto por decirlo. Pues no diríamos esto simplemente por decirle. Ahora fíjense, por decirlo. Ahora fíjense, él se dio a conocer a Pedro, si quieren anotar esto, y abramos, si quieren leerlo, lo leeremos si desean, en San Mateo 16, 15 y 17. Lo citaré. Cuando venían del monte de la transfiguración, él preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dicen, oh, piensan que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los profetas, Jeremías o algunos de ellos. Pero eso no fue lo que él preguntó. Él dijo, ¿quién pensáis ahora que soy yo? Ahora, y está la iglesia a la que él le está hablando, ¿ven? ¿Qué piensan los hombres que soy? Hoy él es un filósofo. En esta religión social, él fue un hombre bueno. Nosotros creemos que su enseñanza es correcta. Es un buen lema por el cual vivir. Considero que nos haría mejores a todos si lo practicáramos. Nosotros deberíamos tener nuestras iglesias y nuestros tales y tales. Ese es un San Nicolás, como un cuento de San Nicolás. No son expresiones de alguna iglesia, por lo cual debemos expresarla. Es una vida que usted no vive por su cuenta, sino que Él entra en usted y la vive Él mismo, y usted llega a ser un prisionero, apartado de cualquier intelecto humano. Usted es guiado por el Espíritu, y uno cómo lo sabe. Ahora usted dice, tal vez lo sepa, yo estaba perdiendo la mente. Quizás un hombre está perdiendo la mente, actúa así, pero si usted tiene la mente de Cristo, Cristo mismo se expresa a través de usted, mostrando que es Él y no usted, y no que usted ha perdido la mente. Algunas personas bajo ilusiones de cosas salen y se vuelven dementes. Entonces sabemos que eso está mal. Ese es el diablo queriendo personificar lo verdadero, imitar lo verdadero antes de que llegue aquí, ¿ven? Siempre algo falso, pero un verdadero hombre que pierda sus propios pensamientos y sus propias ideas. No llegar hacia ciegas de esa manera, no, señor. Venga usted con sus sentidos correctos y Cristo se apodera de usted y se expresa a sí mismo. Y ahora, para el mundo, usted es una persona demente. Ahora, si usted estuviera demente, realmente demente, entonces no hay nada. El diablo no lo puede controlar completamente. Él intentará que usted haga todo contrario a esta palabra. Pero cuando Cristo se apodera de usted, Él expresa esa palabra a través de usted porque es Él. Él es la palabra. Y entonces usted podrá ver la expresión de Cristo, no alguna clase de ilusión, sino el genuino Cristo expresando a sí mismo a través de usted. Qué hermoso. Ahora fíjense. Él preguntó, ¿quién decís vosotros que soy yo? Él se lo está preguntando a la iglesia, a sus 12. Entre los millones de aquel día, él le hizo la pregunta a 12, a su iglesia. Entre los millones del día de Noé, se lo preguntó a 8. Y él dijo, como fue en los días de Noé, así también serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Donde 8 almas fueron salvas. No digo que habrá solamente 8 salvas hoy, ahora no entiendan eso mal. En ningún momento dije eso. Yo no sé cuántas serán que serán más salvas de eso, que esos son en ese último momento en que será raptado ese pequeño grupo. Será un grupo pequeño, eso se los puedo asegurar, porque estrecha es la puerta y angosto el camino y pocos son los que la hallan. Pero cuando aparezca el gran cuerpo de redimidos de entre todas las edades, entonces allí será un gran trono. Apocalipsis 7 lo dice. Una gran compañía a la cual ninguno podía contar, subiendo de todas las edades que caminaron en la luz de la Biblia, hasta donde les fue revelado.
Y ahora nosotros sabemos que Wesley tuvo más luz que Lutero, sabemos que Pentecostés alumbró más que Wesley. ¿Ven? Seguro que sí, porque gradualmente fue dejando saber más, como sucedió con los profetas y demás, hasta que fue dado a conocer perfectamente la deidad corporalmente en Cristo. Y ahora el Cristo en la iglesia apenas se está dando a conocer. El asunto por completo es la revelación de Dios para llevar a Eva de nuevo a su posición correcta con su esposo. Noten, y Dios es el esposo de la iglesia, y la iglesia es su novia. Ahora, Pedro, cuando respondió, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora observen, bienaventurado eres, Simón. Bar-Jonás dice que significa hijo de Jonás. ¿Ven? Bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre. No lo aprendiste de alguna escuela, sino mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Noten lo que él le dijo sobre esta roca. Sobre esta roca. Ese es Pedro, la simiente predestinada de Dios que había recibido esta luz y le habían sido dadas las llaves del reino. Sobre esta roca de revelación, respecto a quién es Jesucristo, Él es Dios completo y manifiesto. Sobre esta roca, no sobre un Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Él siendo la segunda persona, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades nunca la tumbarán, nunca prevalecerán contra ella. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una revelación de Jesucristo. Fíjense, Cristo en usted le hace a Él el centro de la vida, de la revelación. ¿Lo ven? La vida de Cristo en usted lo hace a Él el centro de la revelación. Cristo en la Biblia hace de la Biblia la revelación completa de Cristo. Cristo en usted hace de usted la revelación completa de todo el asunto. ¿Ven? De lo que Dios está tratando de hacer. ¿Qué es entonces el nuevo nacimiento? Preguntaría usted. Pues, hermano Branham, ¿qué es el nuevo nacimiento? Es la revelación de Jesucristo personalmente a usted. Amén. ¿Ven? No que usted se haya unido a alguna iglesia o haya dado la diestra en compañerismo, que haya algo diferente, si ha citado algún credo, prometió vivir según un código de reglas, sino Cristo, la Biblia. Él es la palabra que le fue revelada a usted. Y no importa lo que cualquiera diga o lo que suceda, es Cristo. Ya sea pastor, sacerdote, lo que pudiera ser. Es Cristo en usted. Esa es la revelación sobre la cual fue edificada la iglesia. Usted dirá, pues yo soy luterano, soy bautista, soy presbiteriano. Eso no significa ni eso para Dios, no significa nada, ni el chasqueo de su dedo. ¿Qué es? Es Cristo siendo revelado. Y Él es la palabra. Y cuando la palabra es revelada, entonces ella misma se expresa. ¿Ven? Ese es el propósito de Dios con Jesucristo. Era expresarse a Él mismo para tomar sus propias leyes y vivir según sus leyes. Y cumplir su ley, según la muerte. Y Cristo, Dios, murió en carne para así condenar el pecado en la carne, para poder traer a sí mismo una novia gloriosa, redimida de nuevo, la cual creerá solamente en la palabra de Dios y no la canjeará como lo hizo Eva por conceptos intelectuales de hombre. ¿Lo ven? Esa es la idea de Cristo, esa es la idea de Dios. El nuevo nacimiento revela esto. Y si un hombre dice que es nacido de nuevo y trata de colocar estas promesas de Cristo de estos días postreros para alguna otra edad, haciendo hacia Cristo ayer, pero no hoy, entonces aquel hombre o esa persona ha estado en un engaño de Satanás. Y si ese hombre dice que cree eso, pero eso no se manifiesta a través de él, Jesús dijo en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen, por todo el mundo y para toda edad. Echar fuera demonios y hablar en lenguas y todas estas grandes manifestaciones de los dones que seguirían. Y no fue que quizás o deben, ellas les seguirán. Y los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no. Así que es Cristo expresándose él mismo en el individuo, ya sea intelectual o aunque él sea el que no sepa el ABC. La mitad de los apóstoles no se lo sabían, es cierto, pero sí conocían a Cristo. No les prestaron atención a Pedro y a Juan por haber salido de algún seminario. Les prestaron atención y notaron que habían estado con Cristo cuando ellos sanaron al hombre cojo. ¿Lo ven? En la puerta. Así se dieron cuenta que ellos habían estado con Cristo. El nuevo nacimiento es Cristo, es la revelación. Dios le ha revelado a usted este gran misterio y ese es el nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué no ocurrirá cuando se reúna todo ese grupo?
en donde la revelación está perfectamente en armonía. Y Dios expresándolo a través de su palabra con los mismos hechos, las mismas cosas que Él hizo, haciendo manifiesta la palabra. Oh, si la iglesia únicamente conociera su posición. Ella lo sabrá algún día. Entonces acontecerá el rapto, cuando ella lo sepa. Ahora, fíjense, ustedes dicen, hermano Branham, pero eso no. Oh, sí, seguro que lo es. Eso es la verdad. ¿Notaron? Pablo nunca conoció a Jesús físicamente. Pablo nunca lo conoció a él. La única manera en que Pablo lo conoció fue por una revelación, por una visión. ¿Es correcto esto? Pablo solamente conoció a Jesús a través de la revelación, igual como Pedro. Pedro sí le había visto a él en carne, pero no lo conoció según la carne, pues Jesús lo dijo, carne ni sangre te lo ha revelado, ni siquiera mi propia vida te lo ha revelado, sino mi Padre que está en el cielo te ha revelado la cosa a ti, que Él es la palabra de Dios. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro no lo conoció al según la carne. Los hombres caminaron con él y le tocaron y todo lo demás. Pablo tenía algo mucho mayor que cualquiera de los apóstoles. ¿Ven? Ellos dijeron, pues yo tengo más revelación que tú, Pablo, porque como sabes, yo caminé con él. Un día fui de pesca con él. Yo lo escuché hablar. Él se sentó conmigo en la barca. Incluso me dijo, vamos acá y pesquemos en este lugar y cogeremos más peces. Y así lo hicimos. ¿Ves? Nosotros lo vimos a él obrar cosas. Pero Pablo lo vio a él después de muerto, sepultado y de resucitar, y se expresó en la columna de fuego que guió a los hijos de Israel. Sabiendo, Pablo, siendo judío, nunca hubiera llamado a eso Señor, a menos que no hubiese visto esa expresión. Él estaba allí de nuevo, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él dijo, Pablo, en otras palabras, yo soy el mismo Dios que fui ayer, aquí estoy, en la misma luz, la columna de fuego a la que Moisés le habló, en la zarza ardiente. Con razón él pudo separar la ley de la gracia, allá en el libro de los Hebreos. Él se encontró con esa misma columna de fuego. Él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y aquí está él hoy de la misma manera. En la misma columna de fuego expresándose y vindicándose igual. Revelando el misterio de Dios que ha estado escondido desde la fundación del mundo. ¿Lo ven? Pablo solamente lo conoció a él por revelación. Pedro lo conoció a él por revelación. Él caminó con él, habló con él. Por eso usted puede mantenerse en esta palabra. Ahora, acabo de decir que él era la palabra. Ahora, un erudito puede sentarse y leer esa palabra hasta que le ate a usted la mente en cualquier cosa. Si quisiera hacerlo. Porque él es inteligente, brillante. Tome usted un sacerdote católico, o no tanto así, un teólogo bien instruido en la Biblia, hermano, o un bautista, presbiteriano o algún otro. Él lo hará pensar que usted no sabe nada cuando se trata de dialogar. ¿Por qué? Vean, es porque él le ha conocido a él en la carne, la escritura. Pero la única manera de ser salvo es conociéndola a él por revelación. Yo podría tomar la doctrina presbiteriana y atarla a ustedes pentecostales a tal punto que ustedes no sabrían. Puedo tomar la doctrina bautista y mostrarle a ustedes pentecostales 1.000.000 de cosas sobre las que ustedes no conocen nada. Eso es cierto. Pero así no es. Esa no es su iglesia. Esa no es su iglesia. Su iglesia es él mismo, revelado. Amén. ¿Lo ven? Y expresado por la palabra misma de que Él es Dios. ¿Ven? ¿Cómo pueden ustedes decir Padre, Hijo y Espíritu Santo y ser bautizados según eso? Paganos. Es la verdad. ¿Cómo puede usted decir que conoce a Jesucristo? Él es la palabra cuando no hay ni una escritura en la Biblia. Ni siquiera hay un lugar donde alguien haya sido bautizado en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y ustedes, personas de solo Jesús, usando solamente el nombre de Jesús para bautismo. Yo mismo conozco unos 4 o 5 Jesuses personalmente. ¿Ven entonces a dónde los guían sus denominaciones? Esas son tinieblas, la expresión de Caín, quien trajo frutas en lugar de sangre. ¿Ven? Pero la revelación vino por medio de la sangre. ¿Ven? Por medio de Jesucristo, quien es la sangre de Dios. Sangre creada en el vientre de María. Y Pablo lo conocía a él por la revelación. Así es como nosotros lo conocemos hoy en día. Es de la única manera en la cual usted puede conocerlo a él. No es decir, soy metodista, eso no significa nada. Soy bautista, no significa nada. Católico, no significa nada. Sino por la revelación, que Dios le ha revelado la palabra a usted. Él es la palabra. Y la palabra, ¿cómo sabe usted que ella le ha sido revelada? Es porque vive y se expresa ella misma a través de usted. Oh, las iglesias desde hace mucho han olvidado esa gran revelación. Es cierto. Ya se han olvidado la revelación de la verdad. Se fueron a... Ahora, cuando surgió Lutero, que fue un gran hombre, tuvo la revelación para aquel día. Pero ¿qué sucedió? Entró una cantidad de riquis con cortes militares, como diríamos hoy día, y riquetas y todo eso rodearon el lugar. Y cuando uno menos se da cuenta,
Eso está allí. Lo que eso expresa, si ustedes solo conocieran la numerología de la Biblia y supieran lo que Ilvis o Ricky significa, según la Escritura. Igual como porque Jesús, ustedes dicen, eso no tiene nada que ver el nombre de uno, que no. Ese nombre solamente podía aparecer en estos últimos días, para esta gente de los últimos días. Porque entonces le cambió Jesús el nombre de Abraham a Abraham, de Abraham a Abraham y Saraí por Sara, porque habrá cambiado Saulo a Pablo, porque se lo cambió de Simón a Pedro, y así. ¿Ven ustedes? Ciertamente que significa algo. Ese nombre no podía ser hablado hasta este día. Por eso es que tenemos esta cosa infernal sobre la tierra hoy. Por esas cosas. La raza humana está corrompida por completo. Ya no tiene arreglo. ¿Ven? Y es a raíz de eso. Fíjense. Ahora, él estaba bien. Allá en sus días. Lutero. Y él tuvo la revelación. Pero tan pronto él partió, miren lo que hicieron. Wesley tuvo un mensaje, miren lo que ocurrió. Los primeros pentecostales antiguos tuvieron un mensaje, miren lo que ellos hicieron. Reunieron a un grupo de hombres exactamente la misma cosa que Dios por gracia envió a Israel una columna de fuego, un profeta, un sacrificio, y se mostró el mismo entre ellos y los sacó de Egipto por el Mar Rojo. Mas ellos quisieron una ley para que pudieran tener dignatarios importantes, para ellos poder tener algo que hacer en el asunto. ¿Y qué lograron? Fueron dejados en el desierto por 40 años vagando y ni uno solo de esa organización jamás pasó al otro lado. Caleb y Josué fueron los únicos dos que se levantaron y dijeron podemos más que ellos, fijándose en la palabra de Dios. Todos ellos murieron en el desierto y Jesús dijo que estaban eternamente condenados. Correcto. Después que él había mostrado sus bendiciones y su poder en esas edades como Lutero, Wesley y los demás. ¿No lo hizo él? Dijeron nuestros padres comieron del maná en el desierto. Él dijo, y todos están muertos. Eso es, separados eternamente de Dios. Sus cadáveres perecieron en el desierto. ¿Ven? Están muertos. Yo soy el pan de vida que descendió de Dios del cielo. Ellos no podían verlo, sencillamente no podían verlo. Muy bien, la iglesia hace mucho tiempo lo ha olvidado. Aceptaron un mensaje intelectual. A intelectuales, membresía, conocimiento, en lugar de la revelación de la verdad de la palabra. Ahora, miren aquí. Ellos dicen hoy, ¿creen ustedes que Dios nos comisionó a ir por todo el mundo y sanar a los enfermos y predicar el evangelio y echar fuera demonios? Oh, sí, supongo que así es, pero, ¿ve usted? Una señora hablando conmigo el otro dijo, pues todas las iglesias están en armonía. Le dije, no hay ni una en armonía con otra. Había católicos parados ahí. Le dije, bien, ¿y qué de usted? Usted es metodista y ese es un católico. ¿Están ustedes en armonía? Dije, este papa vino para unirlos. Eso es algo bueno para toda esa clase de gente. Pero la iglesia de Dios no tiene nada que ver con eso, en lo absoluto. Ha salido de todo ese grupo. Correcto, sí señor. Ustedes quieren unir todo eso y unos creyendo algo y los otros otra y los metodistas rocían, los bautistas cogen sumergir y ambos rechazando el Espíritu Santo en su plenitud del poder. Dice, nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creímos, pero la Biblia dice, ¿habéis creído el Espíritu Santo? ¿Habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Allí está la diferencia, ¿ven? Correcto, ¿ven? Y ellos dicen, nosotros somos la iglesia católica, nosotros comenzamos desde el principio, nosotros hicimos esto. Los metodistas dicen, nosotros estamos fundamentados sobre la Biblia. Jesús dijo, estas señales seguirán los que creen. ¿Y hoy dónde está eso? ¿Seguro? Las obras que yo hago también vosotros las haréis. Toda criatura, toda persona que cree eso, que cree en él. Hoy, ¿dónde está eso? Esas son sus palabras. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra nunca fallará. Hoy mismo, ¿dónde está eso? Oh, eso sencillamente lo muestra. ¿Qué es? Es una condición híbrida. Fíjense, tome usted un grano grande de maíz que es híbrido. Y tome usted ese grano híbrido. Es un maíz bonito. Pero siémbrelo. ¿Qué obtiene? Un pequeño tallo crece así y se pone amarillo y se marchita. De esa manera es toda denominación. Cuando es híbrida, teniendo las palabras de hombres mezcladas con la palabra de Dios, crecerán hasta las señales y las maravillas y lo que Jesús dijo en cuanto a creer la palabra, se torna amarilla y dicen, no podemos aceptar eso, y regresan. Igual como todos esos otros espías que fueron a enviar a Canaán. Ellos volvieron de allá y dijeron, oh, parecemos langostas al lado de ellos, no podemos vencerlos, los amalecitas, todo esto es lo que van a hacer. Y ellos regresaron y Caleb, siendo pura sangre, amén, por la palabra de Dios, sabían que Dios había dicho, les doy esa tierra. Ellos dijeron, poseámosla, porque más podemos nosotros que ellos. Depende de dónde han nacido uno. Si usted ha nacido de la palabra de Dios tiene la preeminencia en su iglesia. Para eso es que Él murió. Ese es su propósito, que Él pudiera lograr, tener su preeminencia obrando en su iglesia. Dejen que primero alumbre la palabra de Dios. No importa cómo parezca lo demás. No me interesa si los intelectuales dicen esto, eso, lo otro. Esas cosas no tienen nada que ver con eso. La palabra de Dios así lo dice y nosotros somos más que capaces de tomarla. Si yo predicara eso en mi iglesia, me dijo un ministro, dijo que quedaría predicándole a 4 postes en la iglesia. Le dije, yo le predicaría eso. Sí, señor. La palabra de Dios lo dice, así lo dice. Nosotros podemos hacerlo. Dios dijo que lo hiciéramos. Amén.
seguro usan esto como pretexto. ¿Ven? Por eso están ciegos al mensaje del tiempo del fin. En estos días posteriores, cuando Dios mismo se está vindicando, tratan de clasificarlo como alguna clase de espiritista o algún, ¿cómo le podría llamar? Algo mental, una ilusión o algo así por el estilo. ¿Ven? Ellos tratan de hacerlo algo que no es. Es igual como lo hicieron cuando Él estuvo aquí, cuando Jesús estuvo aquí. Ellos lo llamaron Belcebú, un adivino. Hoy dicen que es como una telepatía mental, ¿ven? Cuando ellos sabían que Él podía pararse allí y mirar a la gente y discernir los propios pensamientos que estaban en sus corazones. La Biblia lo dijo. Pues no dice Hebreos el capítulo 4, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y puede discernir los pensamientos de las intenciones de la mente. Y Él era esa palabra. Y cuando esa palabra tiene preeminencia en el hombre, eso mismo vuelve a acontecer. Porque es la palabra. Amén. Vean, ¿cómo pueden tropezar teniendo esto? De aquí en adelante. Allí está tan perfectamente claro. Muy bien. Por eso ellos están ciegos. Igual como fue en los días cuando Cristo estuvo en la tierra. Oh, vaya. Ellos tropiezan de la misma manera. Ellos dijeron, Él es Belcebú. Ellos vieron que Él sí podía hacerlo. Así que dijeron, Él no es más que, Él nació ilegítimamente y es un individuo algo raro. Solo es algún demonio que lo ha poseído. Él es un samaritano y tiene un demonio. Así es como Él hace eso. Y Jesús dijo, yo los perdono por eso. Por llamar a la palabra de Dios, las obras de Dios, un espíritu maligno. Él dijo, los perdono por eso, pero algún día vendrá el Espíritu Santo. Una sola palabra hablada en contra de Él nunca será perdonada, ni en este siglo ni en el venidero, o en aquel gran día. Eso no será perdonado. Entonces, ¿lo ven? Está escrito claramente en la Escritura. Entonces, cuando las personas comparezcan en aquel día, no importa cuán intelectuales o qué gran denominación pertenezcan, están condenados, tienen que estarlo. Han blasfemado contra el Espíritu Santo, llamándolo un santo rodador, o algún otro sobrenombre desagradable o algo así. Y todo el tiempo la Iglesia de Dios tuvo que tolerarlo. Y aún Pablo, ante Agripa, dijo conforme al camino que llaman herejía, que significa locura, así sirvo al Dios de nuestros padres. Ese gran erudito intelectual tuvo que llegar a ese punto, en el camino que es llamado herejía. ¿Por qué? Le fue revelado a él. Esa columna de fuego suspendida ante él dijo, yo soy Jesús, el gran Dios que estuvo en el desierto allá con Moisés. Yo soy aquel. Y dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Entonces Pablo, parado allí, sabiendo que arriesgaba su vida, dijo conforme al camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de Dios nuestros padres. Le llamó así porque le fue revelado a él lo que era la gran verdad de Cristo. Y hoy día la gente dice, es una denominación. Es Jesucristo, el nuevo nacimiento, revelado en usted. Que Él tiene la preeminencia para poder expresar sus palabras. Y cualquier cosa que le ha prometido en estos días posteriores, Él puede traerlo a cumplimiento por medio de su cuerpo a medida que está orando. Amén. Es exactamente la palabra de Dios manifestada. Nótelo. Muy bien. Igual que en los días de Cristo, Dios mismo tiene la llave de esta revelación de Cristo. ¿Lo creen? Las escuelas de teología jamás podrán encontrarla. Jesús lo dijo. Si desean leerlo ahora en San Mateo 11, 25 y 27. Te alabo, oh Padre Dios del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, los cuales aprenden. ¿Ven? No me importa